Morena Noticias, primera emisión, y tal como lo anunciamos antes de la pausa, ya está con nosotros la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Qué gusto tenerla con nosotros. Muy buen día, bienvenida a Radio Morena. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia de Radio Morena y a ustedes como comunicadores. Doctora, qué gusto. Roberto Figueroa Cedeño le saluda. Un abrazo cordial también a nombre de nuestro director general, el abogado Luis Almeida Morán. Aquí junto a mi compañera, la licenciada Mayra Espinosa Arrea, desde muy temprano le estábamos anunciando, no estábamos haciendo ninguna otra cosa. Usted Ajá. tuvo, para mí, no sé qué piensen los ecuatorianos, yo no puedo hablar por los demás, ni siquiera por el grupo de trabajo al que me pertenezco, pero mi posición personal. Usted desnudó en ese memorable juicio político algunas situaciones, por decirlo menos, anómalas o llenas de irregularidades o falta de concentración en lo que dice el texto constitucional y legal para los procedimientos. ¿Cuál es su primera lectura? Y por favor, con toda amplitud, sobre esto nos anochecimos el domingo con que el fiscal subrogante, el doctor Tuainga, renuncia definitivamente. Doctora Solanda Goyes, buenos días, bienvenida a este espacio Morena Noticias. Gracias, Roberto, por sus apreciaciones. Sí, el deber de alguien que llega a la función pública es decir al menos la verdad y tratar de hacer lo que dice la Constitución de la República y las leyes que son aplicables a la materia, al cargo al cual se desempeña. Eso es lo que yo intenté realizar dentro del Consejo de la Judicatura con muchos obstáculos. En todo caso, fue una labor que creo que ha dejado huella. Hay una agenda en el Consejo de la Judicatura que la ciudadanía conoce que se tiene que cumplir. Y sobre la base de eso es que tiene que evaluar al nuevo Consejo de la Judicatura. Ahí tenemos que hablar de qué pasa con la designación de los jueces de garantías constitucionales. Apenas han sacado la resolución del nuevo dimensionamiento después de la sentencia de la Corte Constitucional que declarara inconstitucional la resolución emitida con el número 006 en enero del año 2025. Ahora ya han emitido la nueva resolución estableciendo un dimensionamiento, pero la comunicación que hacen no es la correcta porque dicen que se han creado jueces y juezas de garantías constitucionales cuando lo que se ha hecho es otorgarle la competencia a aquellos que ya tenían la competencia como jueces multicompetentes. Eso por un lado. Por otro, tenemos pendiente todo lo que es concursos de Corte Nacional de Justicia. Hay un concurso en marcha que es el de Banco de Elegibles y también hay un concurso de fiscales pendiente, ¿no? Y de jueces y juezas, como decía, dentro del Banco de Elegibles de segundo nivel y de primer nivel y de tribunales. Por lo tanto, esas tareas que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema judicial no se han avanzado. Tampoco se ha hecho absolutamente nada respecto de la evaluación, cuya demora ya recae sobre más de los 16,000 funcionarios que actualmente existen en la función judicial y que deberían ser evaluados y no lo han sido. Y no hay ninguna señal de que este Consejo de la Judicatura y con Mario Godoy como presidente ya más de un año se avance. Adicionalmente, a eso hay que sumar que el Consejo de la Judicatura se ha abrogado la función de nombrar un fiscal encargado sin sustento normativo. Eso yo creo que acarreará problemas en el futuro porque las actuaciones del nuevo fiscal no van a estar enmarcadas dentro de la Constitución y de la ley. La Constitución establece básicamente un mecanismo de designación de fiscal general que es el mérito. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el competente para nombrar, pero bajo concurso público. No lo puede hacer el Consejo de la Judicatura y sin embargo emitió esta resolución. Quien tiene allí una deuda muy grande es el Consejo de Participación Ciudadana y allí no se escucha a la bancada de ADN que inicie procesos de juicio político porque este Consejo de Participación ya no solo debe fiscal general del Estado, debe Consejo Nacional
electoral, debe Tribunal Contencioso Electoral, está en deuda con el nombramiento de una serie de autoridades. También hay que incluir al defensor público, perdón, al defensor del pueblo que no ha sido nombrado. Y seguimos con autoridades encargadas, subrogadas, sobre la base de unos pronunciamientos que tampoco es que tienen mucha legalidad emitidos por el Procurador General del Estado, un poco a conveniencia de las necesidades que le plantean las autoridades que actualmente están en funciones. Por lo tanto, todo aquello sobre aquello tiene una responsabilidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero eso no le quita la responsabilidad de haberse abrogado funciones por parte del Consejo de la Judicatura. 7 de la mañana con 14 minutos. Usted ha sido bien explícita, doctora Solanda Goyes. El principal responsable de esto pasa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ya lo analizábamos previo a este diálogo, pero ¿hasta dónde la responsabilidad del Consejo de la Judicatura? Y también quiero consultarle hasta dónde la independencia de funciones. Le pregunto esto porque es público que el juez a quien le correspondería asumir, además por designación del Consejo de la Judicatura, el fiscal Carlos Alarcón, tenía a su cargo el caso AAA, el caso Nene, fue el que archivó la causa en contra del presidente de la República, Daniel Noboa. Parecería que hay algo de simpatía o algo en favor del presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cómo lo analiza usted, doctora Solanda Goyes? Bueno, la independencia de funciones es uno de los principios que rigen al sistema judicial. Primero, a todas las funciones del Estado, ¿no? Ese es uno de los fundamentos básicos de nuestra democracia y nuestra Constitución establece que nosotros estamos bajo el modelo democrático y tenemos una forma de vivir democrática que es la república. Entonces allí la independencia de funciones es clave. Cualquier interferencia es condenable y debería ser también parte del reclamo de todos los ciudadanos. Yo creo que eso se ha expresado en el descontento que hubo en la consulta popular y en el referéndum, porque no solamente se estaba evaluando a través de las preguntas, un referéndum, una consulta popular, se conoce y se sabe que es una evaluación de quién la propone. Y en este caso, al haberle dicho no de manera contundente al proponente, que es el presidente de la República, pues hay una manifestación del descontento. Y una de esas manifestaciones, uno de esos acumulados que termina siendo la expresión de la voluntad popular, es el decir la función judicial tiene que ser independiente y tiene que no haber interferencia. El hecho de que el fiscal que le denominan encargado, sin que exista esa figura por nombramiento del Consejo de la Judicatura, recuerde usted que llega y en cuestión de días de su encargo, archiva una denuncia que estaba presentada en contra del presidente de la República. Y hay otras denuncias, primero que son falsas, que se han interpuesto sobre la base del interés político. Muchas de las denuncias que últimamente existen, además, están tomando la práctica de poner denuncias de carácter anónimo. Por lo tanto, desde cualquier correo electrónico se pone una denuncia contra alguien que le quieren afectar porque es crítico, porque no se somete, y esas denuncias las dejan allí, que existan, que estén sobreviviendo muchísimo tiempo. Se desgasta la institución de la Fiscalía del Estado porque está haciendo investigaciones sobre la base de un rumor, de un pasquín, y en denuncias en donde la gente presenta y además se enfrenta al poder, se las archiva de manera inmediata. Por lo tanto, allí claramente no hay independencia judicial. Entre otros casos, el señor Godoy está denunciado o se le ha iniciado una investigación porque supuestamente a través de sus asesores llevó, y él estuvo presente el día que le entregaron un pendrive
a la jueza Nubia Vera. Eso también expresa la falta de independencia de quien está ejerciendo el cargo y por eso hay investigaciones. Sin embargo, esas se detienen, esas no se presentan, no se impulsan desde el Consejo de la Judicatura porque está inmiscuido el propio presidente, pero otras que no tienen valor, denunciaba el día viernes que se ha iniciado la 5ª acción disciplinaria en contra de Cintia Carrasco, una de las mejores directoras que ha tenido el Consejo de la Judicatura a lo largo de su historia, y sin embargo, por animadversión, porque ejerció acoso laboral y violencia política Mario Godoy en contra de esta directora, ya va con la 5ª denuncia en el ámbito administrativo y ya ni siquiera sé el número de cuántas veces se le ha denunciado en el ámbito de la fiscalía. Por lo tanto, obviamente que eso distorsiona el sentido de independencia judicial, que tiene que ser muy riguroso. La independencia judicial implica que no tiene que manejarse ni presionarse a ningún funcionario judicial, ni de manera interna ni de manera externa. Y eso, a la larga lo que hace es afectar no solamente a quienes no se sujetan a la independencia judicial, sino también al propio presidente de la República, como se expresó en las urnas el día que tuvimos que acudir a votar por la consulta popular y el referéndum propuesto por él. Yolanda Goyes, es importante como profesional del derecho y como cada uno de los profesionales en las diversas especialidades que se tenga, acreditar en dónde estamos actuando, qué nos toca. En el orden de la profesión del derecho sabemos, hoy podemos estar en condición de accionados, defensa técnica de accionados, defensa técnica de accionantes, o impartiendo, administrando justicia. ¿En qué momento perdimos ese norte? El por qué no encontramos como sociedad la armonía y, por supuesto, la inteligencia y creatividad para poder resolver estas taras, estos males. Doctora Yolanda Goyes, es necesario en el país reflexiones puntuales y acciones puntuales, porque no podemos así seguir de tumbo en tumbo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿En qué momento perdimos? Yo creo que el momento en que los máximos exponentes que llegan a Carondelet y que llegan a las primeras funciones del Estado se burlan de la ley, no se sujetan a la ley. La ley y la Constitución son el límite para el abuso del poder, y cuando existiendo reglas claras para que pone esos límites y se violentan de manera impune, es allí cuando se pierde el rumbo de un país. Por lo tanto, lo que se requiere es exigir al presidente de la República que en adelante de lo que fue el rechazo del pueblo ecuatoriano a su consulta, se sujete al sistema normativo, que lo propio haga el Consejo de la Judicatura, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, los jueces de todos los niveles, que lo haga la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador del Estado, todas las autoridades de control como superintendentes, Contraloría General del Estado, y el país cambia. Es así de sencillo. Y ante los incumplimientos de esas autoridades, lo que se tiene que hacer es interponer juicios políticos, demandas de inconstitucionalidad, procesos que correspondan en el ámbito judicial, y con eso el país se tiene que arreglar. Por lo tanto, la ciudadanía lo que tiene que empujar es aquello: cualquier abuso del sistema normativo, cualquier abuso de poder, tiene que ser detenido por la institucionalidad del Estado y no aupado, y el Ecuador funcionaría bien. Y insisto en esto, hermanos ecuatorianos que sintonizan Radio Morena, el fin supremo que ustedes tengan en sus oídos a través del receptor de radio, doctora Yolanda Goyes, el privilegio que tenemos que nos escuchen en lo más recóndito del país. Una persona, una profesional como la doctora Yolanda Goyes, que no solo tengo que hablar de su paso por el Consejo de la Judicatura, tengo que hablar de su día a día como profesional del derecho, interviniendo en espacios muy, pero muy sentidos para hablar de democracia, para hablar de derecho, de defensa de los derechos. Hoy que hablamos del Estado constitucional, de derechos y justicia en el país, doctora Yolanda Goyes,
para hablar de educación con usted, para poder encontrar como parte fundamental el rol que tienen que jugar. A ver, los concursos están allí. ¿Nos hizo tanto daño? ¿El remedio fue peor que la enfermedad? ¿Por dónde ve usted que debemos de empezar? Porque hay que sanear el país institucionalmente. Si bien es cierto, el mandante en las urnas el domingo 16 no es que ha dicho que no quiere o que todo es un aplauso. También tiene formas de expresar, e incluso citaba muy temprano, el acervo que hoy existe en la justicia constitucional, oyentes amables, precedentes de mecanismos que se pueden, dictámenes de la Corte Constitucional, para poder también aludir a ellos, acercarnos a ellos, activarlos. Hay precedentes que se puede hacer para cambiar lo que no se pueda, o lo que dijo el mandante que no, a través de una constituyente, doctora Solanda Goyes. Obviamente que sí, pero en términos políticos creo que todo aquello que requiera un referéndum no va a ser posible. A ver, expliquémosle un poco mejor a la audiencia. La reforma constitucional tiene tres vías. Una, la vía de la enmienda, en donde no se puede hacer propuestas ni de reforma de derechos ni de estructura del Estado. Por lo tanto, vía enmienda, que tiene dos posibilidades, tanto la enmienda solicitada por el presidente de la República y que tiene que obtener el voto favorable de la mayoría de los ecuatorianos, en un acto de consulta popular o referéndum, según sea el caso, y la enmienda a través de la Asamblea Nacional, a través de la aprobación de la Asamblea Nacional, que en ese caso no requiere que vaya a referéndum ni a consulta. Entonces, en ese caso tiene un límite, tiene que tratarse de cualquier cambio constitucional que no signifique reforma sobre los derechos que están consagrados en la Constitución y tampoco sobre la estructura del Estado. De tal manera que allí no puede hacer ninguna de las preguntas que estuvieron puestas en la consulta y referéndum que acudimos a las urnas el 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque todas esas o tenían que ver con los derechos o tenían que ver con la estructura del Estado. Por lo tanto, allí no podría incluir esas preguntas. En segundo lugar, la otra ruta que tiene es la reforma parcial, pero para la reforma parcial, una vez que se apruebe en el Parlamento, se requiere someter nuevamente al referéndum o consulta popular con el pueblo ecuatoriano. Es decir, hay dos pasos, uno primero en la Asamblea y otro luego la ratificación del pueblo ecuatoriano. Tanto en la enmienda, que puede ir por consulta popular de manera directa, o con la reforma parcial que de aprobar en el Parlamento Nacional pasa a referéndum, y que así fue como se plantearon varias de las preguntas que estaban en la consulta que acabamos de pasar, ya no tendría sentido, porque el Ecuador ya dijo que no. Y entonces el presidente de la República ya conoce que existe una mayoría que no está dispuesto a votar por esas preguntas. Por lo tanto, no es que todo se puede hacer vía enmienda, como dicen algunos analistas. Eso no es verdad, porque los límites están puestos en la propia Constitución. Y la tercera ruta es la constituyente, que igual el pueblo ecuatoriano dijo que no acepta. Por lo tanto, lo que tiene que aprender este y cualquier gobierno es a trabajar con la Constitución que existe, porque no es verdad que la Constitución le limita a hacer cosas, es falso. Lo que le limita es el abuso del poder. Por ejemplo, si es que quieren concesionar todos los espacios en donde existe minería, uno de los límites que le pone la Constitución, no puede hacerlo donde existen áreas protegidas, y yo creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo con eso. Por lo tanto, cumpla la Constitución. Nadie le está impidiendo que lo haga, pero en los sitios en donde no están protegidos por la norma constitucional, donde hay fuentes de agua, donde nace el agua que nos es útil para todas las grandes ciudades y para
los pueblos de todos los rincones del país, urbanos, rurales, es decir, para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, es una cuestión de lógica. También tenemos que proteger las Islas Galápagos. La Constitución lo que le está diciendo es, allí no. ¿Por qué? Porque tenemos una reserva ambiental que tenemos que proteger porque no nos es útil solamente a nosotros, sino es útil para toda la humanidad. Por lo tanto, esos límites hay que respetarlos. ¿Por qué los quieren sobrepasar? Seguramente porque tienen interés de negocios, porque tienen interés de perpetuación en el poder, y a eso la Constitución le pone límites y eso está bien, como le puso límites el pueblo ecuatoriano, lo cual también está bien. Validan o invalidan estos aspectos esenciales, fundamentales que tiene, que recoge un texto constitucional como el que ahora rige. Insisto, acaba de expresar la doctora Solanda Goyes, yo puedo referir, doctora, antes del 2019, por ahí así, y hasta después de este tiempo difícil de la pandemia, hubo dictámenes que establecían la viabilidad para, por ejemplo, restar, sacar atribuciones. La Corte dijo, de esta manera se puede. O sea, es lo que ha dicho otra vez, se ha ratificado en varios dictámenes la Corte Constitucional, fundamentalmente. Los hay, pero no para restringir Ciertos. derechos. Por ejemplo, sí para cambios de carácter constitucional. Recuerde también que tuvimos la consulta popular del año 2018 en donde se cambió el régimen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes de esa consulta teníamos que el Consejo de Participación Ciudadana se designaba por concurso que lo llevaba a cabo el Consejo Nacional Electoral. Después de esa consulta en donde no tocaba la estructura, solamente cambiaba la forma de designación y se pudo hacerlo por consulta y la Corte Constitucional aceptó esa ruta. En la consulta se nos dijo que en lugar de que sea designación por parte del Consejo Nacional Electoral, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser nombrados vía elección popular. Pero nunca se eliminó el Consejo de Participación. Se respetó la lógica de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana que está establecido en la Constitución, pero se cambió la forma de designación. Eso no toca la estructura. Esos son los límites que revisa la Corte Constitucional y por eso es que ha dado paso. Por lo tanto, si son reformas que pueden ir vía Asamblea Nacional a través de la reforma parcial, que no toquen el tema de la estructura, es posible, pero toda reforma parcial tiene que ser ratificada por el pueblo ecuatoriano. La enmienda no tiene que ser ratificada, pero también allí hay el límite de que no puede tocar la estructura y no puede restringir derechos. Esto parece un trabalenguas, pero eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, todos los actores, Asamblea Nacional, Presidente de la República, tienen que sujetarse a esas reglas. Cuánto gusto y hay que seguir charlando. Así es, quisiéramos seguir conversando, pero el tiempo se nos ha terminado. Ojalá que podamos en una próxima oportunidad. Gracias a usted, doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto y muchísimas gracias a Radio Morena, a ustedes, a Roberto, a ti y también a toda la audiencia que nos escucha siempre a la orden. También un saludo a Luis Almeida. Muchísimas gracias.